En el silencio de la mañana, cuando aún no han despertado los ruidos del mundo, hay una claridad que no se encuentra en el bullicio de las horas apuradas. Esa calma, ese instante en el que todo parece estar en equilibrio, es un recordatorio de lo que podríamos conservar, si no fuera porque casi siempre lo dejamos escapar. La mayor parte de nuestro sufrimiento viene, no de lo que sucede, sino de lo que pensamos sobre lo que sucede. Es la interpretación la que levanta tormentas dentro de nosotros. El hombre que se irrita por la lentitud de otro, sufre dos veces, una por el retraso, y otra por su propia impaciencia. Sin embargo, pocos se detienen a observar que su reacción no es obligatoria. Se han acostumbrado a ser arrastrados por ella, como hojas por el viento. El mundo no está hecho para ajustarse a nuestros deseos. Es un error antiguo, pero muy persistente, esperar que las personas actúen como nosotros creemos que deberían actuar, que los días transcurran según nuestros planes, que las cosas sean justas, cómodas o previsibles. No es el mundo el que debe cambiar, sino nuestro modo de estar en él. Y eso no se logra a través del control, sino de la comprensión. La calma, entonces, no es pasividad ni indiferencia. Es fuerza contenida, entendimiento profundo, aceptación activa. Es saber que dentro de uno hay un refugio al que no llegan los gritos, ni los insultos, ni las noticias, ni las provocaciones. Pero ese refugio no es un don, es una construcción diaria, hecha de disciplina, de atención, de voluntad. Los estoicos enseñaron que solo hay dos dominios, el de lo que depende de nosotros y el de lo que no. Confundirlos es condenarse al desasosiego. Si un desconocido nos insulta, podemos elegir no darle poder sobre nuestro estado de ánimo. Si el clima cambia repentinamente, podemos abrigarnos sin quejarnos. Pero si esperamos que las personas no nos decepcionen, o que la vida sea fácil, caemos en una trampa que nosotros mismos hemos tendido. La serenidad no nace del aislamiento, sino de una relación lúcida con el mundo. No se trata de evitar las multitudes, ni de huir al campo. Uno puede estar en el centro del ruido y aún así conservar el centro interno. Lo esencial es saber que nadie tiene acceso a tu mente si tú no lo permites. Y que entre el estímulo y la reacción, siempre hay un espacio. En ese espacio vive tu libertad. Pero esa libertad no florece sin vigilancia. La mente humana es proclive al desorden, al juicio apresurado, a la repetición de patrones antiguos. Es necesario observarse con rigor, como un jardinero que cuida su terreno de la maleza. Preguntarse, ante cada molestia, ¿esto depende de mí? ¿He sido herido realmente, o solo he permitido que mis pensamientos me hieran? Estas preguntas abren puertas que antes estaban cerradas por la costumbre. El carácter se fortalece en la práctica constante. No basta con leer sobre la calma, ni con admirarla en otros. Hay que vivirla en lo cotidiano. Cuando alguien nos interrumpe, cuando nos empujan sin disculparse, cuando los planes se derrumban sin previo aviso. Cada ocasión es una oportunidad para no reaccionar con la vieja inercia. No porque reprimir la ira sea virtuoso en sí mismo, sino porque no dar entrada a la ira es señal de haber comprendido lo efímero e irrelevante de muchas provocaciones. A veces, confundimos la calma con debilidad. Pero es más difícil mantenerse sereno que explotar. Más exigente contener una emoción que dejarla estallar. El dominio de uno mismo es un arte mayor, que requiere energía, pero una energía distinta, no la de la fuerza bruta, sino la de la claridad. Quien se conoce, quien ha explorado las raíces de su impulso, puede detenerse antes de actuar. Y en ese momento de pausa está la semilla de la paz. No se trata de eliminar toda emoción, sino de no dejarse poseer por ella. La ira puede surgir, pero no debe gobernar. La tristeza puede asomarse, pero no arrastrar. Incluso el miedo, con su temblor y su sombra, puede ser visto como un mensajero que no merece obediencia ciega. Todo lo que sentimos es natural, pero lo que hacemos con ello es nuestra responsabilidad. El alma no se entrena en la teoría. Se templa en el fuego de la experiencia,
allí donde los pensamientos se ponen a prueba frente a la realidad. La vida no da advertencias. No pregunta si estás listo. Simplemente llega, con sus interrupciones, con sus demoras, con su dosis diaria de imprevistos. Y es en medio de ese oleaje donde uno descubre si su centro es firme o apenas una ilusión mantenida por la comodidad. Quien ha decidido vivir con serenidad sabe que no puede depender de la actitud de los demás para estar en paz. No se trata de ser insensible, sino de entender que el comportamiento ajeno no es algo que debamos cargar. La impaciencia del otro no nos pertenece. La rudeza del otro no nos define. La ignorancia del otro no nos compromete. Cada cual actúa desde sus propios límites, sus propias heridas, sus propias cadenas. Pretender que todos se comporten con sensatez es como exigir al viento que sople siempre a favor. La calma se cultiva cuando uno deja de esperar que el mundo sea justo, que los demás sean amables, que las cosas salgan siempre como se planeó. No porque se haya perdido la esperanza, sino porque se ha ganado lucidez. La serenidad no es resignación, sino madurez. No es aceptar todo sin actuar, sino elegir dónde actuar y dónde soltar. Es saber que hay batallas que no merecen nuestra energía, discusiones que solo alimentan el ego, conflictos que crecen si se les da atención. Por eso, el sabio se vuelve selectivo. No en lo que siente, sino en lo que deja entrar. No en lo que observa, sino en lo que permite que lo altere. Aprende a escuchar sin reaccionar de inmediato, a respirar antes de hablar, a dejar espacio entre lo que sucede y la respuesta que elige dar. Esa distancia es poder. Allí no hay debilidad, sino autoridad sobre uno mismo. Pero este dominio no es automático. Se entrena como un músculo, con repeticiones constantes. Y muchas veces, en el silencio. Porque es cuando uno se queda a solas con sus pensamientos que descubre cuánto ruido lleva dentro. La mente desordenada es un tirano, proyecta temores, revive viejas ofensas, fabrica escenarios ficticios donde todo amenaza. Si no se la observa con claridad, gobierna sin resistencia. Pero si se la enfrenta con presencia, empieza a perder fuerza. No hay mayor libertad que la de quien puede gobernarse a sí mismo. No por represión, sino por conciencia, porque ha comprendido que cada vez que pierde la calma, pierde también el rumbo. Y nada externo lo obliga a eso. Ni las palabras, ni los gestos, ni los errores ajenos. Solo su decisión, o su falta de ella. Así, el hombre que se irrita ante el retraso ajeno, se encadena a algo que no puede controlar. La mujer que guarda rencor por una traición, prolonga su herida innecesariamente. El joven que reacciona con furia ante una crítica, entrega el timón de su equilibrio a la opinión del otro. Y todos ellos, sin darse cuenta, abandonan el territorio donde podrían haber sido invencibles, el dominio de sí. El secreto, si se lo puede llamar así, no está en eliminar todo lo que perturba, sino en hacer de uno mismo un terreno fértil donde las perturbaciones no arraiguen. Donde las provocaciones se disuelvan como humo. Donde las palabras ajenas no sean decretos. Donde cada emoción pueda ser observada antes de ser obedecida. El estoicismo no niega el dolor, ni la incomodidad, ni la injusticia. Pero enseña a no multiplicarlos con la mente. A no añadir sufrimiento al sufrimiento, a no decirse historias que avivan el fuego en lugar de apagarlo. Si alguien te falta el respeto, eso es un hecho. Pero decirte que esto no debería pasar, esto me arruina el día, esto me demuestra que nadie me valora, son añadidos tuyos. Y esos añadidos, no los impone el mundo, los eliges tú, aunque no seas consciente de ello. Por eso, el primer trabajo no es con los otros, sino con uno mismo. No es cambiar la conducta del mundo, sino deshacer los mecanismos internos que lo interpretan de forma dolorosa. Observar la mente cuando reacciona. Descubrir la causa antes de juzgar el efecto. Preguntarse, ¿esto que siento es útil, me lleva a un lugar mejor, o solo reactiva una vieja herida? La calma nace, muchas veces,
de no responder enseguida, de no actuar al impulso, de dejar que el agua se aclare sola. No es cobardía. Es sabiduría. El que se contiene no es débil. Es fuerte. Porque ha vencido a su parte más impaciente, más infantil, más impulsiva. El que no se ofende con facilidad, no es insensible. Es libre. Porque no ha cedido su poder a quien no lo merece. El que decide permanecer en paz, incluso ante la ofensa, ha alcanzado una comprensión superior, que su estado interior vale más que cualquier victoria superficial. Este modo de vida no requiere retiro, ni monasterio, ni robe, ni montaña. Se puede vivir en medio del tráfico. Entre correos electrónicos, en reuniones tensas, en hogares difíciles. Porque el campo de batalla no es externo. Es interno. Y solo quien lo comprende puede dejar de pelear. Hay una dignidad profunda en quien no se deja arrastrar. En quien, pese al caos exterior, camina sin apuro, mira sin juicio, habla sin precipitación. Esa persona no es indiferente, sino despierta. Ha elegido observar el mundo tal como es, sin adornarlo con sus deseos ni teñirlo con sus miedos. No exige que los demás cambien para poder estar bien. Ha comprendido que la paz verdadera solo nace en el interior. Los antiguos sabios lo sabían, no hay mayor desafío que mantenerse firme cuando todo alrededor empuja a reaccionar. Porque el mundo parece exigir respuestas inmediatas, emociones intensas, opiniones fuertes. Pero lo que se presenta como urgencia muchas veces es solo ruido. Y el que no distingue entre lo importante y lo urgente, entre lo esencial y lo pasajero, se dispersa y se agota. Perder la calma es, casi siempre, ceder. No ante una persona, sino ante una parte de nosotros que aún no ha madurado. Esa parte que quiere tener razón a toda costa, que exige respeto sin darlo, que necesita atención como prueba de valor. Esa parte, si no se examina, gobierna nuestras reacciones sin que lo notemos. Y nos hace pequeños en nombre de una supuesta justicia emocional. Por eso, vivir con serenidad no es un acto espontáneo. Es una elección diaria. Y a veces, una batalla silenciosa. No contra los demás, sino contra la tendencia a vivir de forma automática. A reaccionar sin pensar. A asumir que todo lo que sentimos es verdad. A no cuestionar la validez de nuestras emociones. Pero no toda emoción es sabia, ni todo impulso es justo, ni toda ofensa merece respuesta. Cuando uno empieza a observar su interior como un testigo, algo cambia. Aparece un espacio nuevo entre el hecho y la interpretación, entre la palabra ajena y la reacción propia. Y en ese espacio se abren nuevas posibilidades. Ya no hace falta contestar con dureza. Ya no es necesario defender el ego herido. Ya no es urgente ganar. Basta con ver. Con estar. Con permitir que el momento se desenvuelva sin que nuestra agitación lo distorsione. El que aprende a guardar silencio no es mudo, es sabio. El que aprende a esperar no es pasivo, es fuerte. El que aprende a dejar pasar una provocación no está cediendo terreno, está protegiendo su alma. No como un acto de resignación, sino como una decisión consciente. Porque sabe que su energía es limitada, y que no puede desperdiciarla en aquello que no transforma ni construye. Hay momentos en los que todo invita a la reacción, un comentario hiriente, una injusticia evidente, una traición inesperada. Y en esos momentos, parecería que la única salida digna es la confrontación. Pero hay otra respuesta, más difícil y más poderosa, no dejarse perturbar. No significa aceptar lo injusto ni negar el dolor, sino mantener la claridad suficiente para no hacer del daño recibido una prisión interna. Quien te provoca busca arrastrarte a su nivel. Quiere que seas como él, reactivo, alterado, confundido. Quiere robarte la paz para imponer su desorden. Y tú puedes elegir. Puedes entrar en ese juego y perderte en el conflicto.
O puedes ver con lucidez lo que está ocurriendo, y desde esa claridad, responder desde otro lugar. Un lugar donde tú decides qué emociones cultivar, qué pensamientos alimentar, qué batallas pelear. La calma no es ausencia de movimiento. Es dirección. Es saber a dónde quieres ir y qué estás dispuesto a soltar para llegar. Muchas veces, lo que necesitas dejar no es el mundo, sino la necesidad de tener el control. Porque cuanto más intentas que todo sea como tú quieres, más frágil te vuelves. Cada imprevisto se convierte en una amenaza. Cada error ajeno, en una ofensa personal. Y vivir así es vivir con el alma en vilo, como un vigía que nunca duerme. Pero si sueltas esa necesidad, si aceptas que no puedes controlar el ritmo del mundo, ni las decisiones de otros, ni la forma en que la vida se despliega, entonces descubres otra manera de habitar el tiempo. Más tranquila, más ligera. Y así, cuando uno deja de resistirse a lo inevitable y empieza a cooperar con la realidad, algo se acomoda dentro. No porque todo encaje como uno quisiera, sino porque deja de ser necesario que lo haga. La armonía no proviene del entorno, sino de una mente que ha dejado de pelear contra lo que no puede cambiar. La vida sigue trayendo sus pruebas, sus desencuentros, sus imprevistos, pero ya no se viven como amenazas, sino como escenarios donde ejercer la virtud. No hay revelación súbita. No hay iluminación estruendosa, solo una comprensión creciente, casi silenciosa, de que la serenidad es posible en medio del caos. Y que esa serenidad no se consigue alejándose de la vida, sino entrando en ella con otra mirada. Una mirada menos exigente, menos rígida, menos atrapada en lo que debería ser. Y más atenta a lo que es. A lo que se mueve, a lo que cambia, a lo que no se puede poseer. Entonces, se empieza a entender que todo pasa. Lo bueno, lo malo, lo esperado, lo sorpresivo. Y que aferrarse es sufrir, pero soltar no es perder, es liberarse. La tristeza no se niega, pero tampoco se adora. La alegría no se retiene, pero se disfruta mientras está. El enojo se reconoce, pero no se alimenta. Porque todo lo que uno siente es parte del viaje, pero no el timón del barco. Con el tiempo, se desarrolla una paciencia nueva. No la del que espera resignado, sino la del que camina con paso firme sin necesidad de llegar antes que nadie. Una paciencia sin ansiedad, sin cálculo. Una paciencia que ve cada demora como parte del camino, no como una interrupción. Y en esa espera sin tensión, se encuentra una forma distinta de vivir el presente, sin estar anticipando lo siguiente, sin estar cargando lo anterior. Ya no se corre detrás de cada estímulo. Ya no se reacciona a cada provocación. Ya no se vive como si todo debiera ser gestionado, corregido, explicado. Aparece la capacidad de observar sin interferir, de comprender sin necesidad de intervenir. Y en ese espacio de respeto al fluir de las cosas, se redescubre la libertad más antigua, la de no ser esclavo de nada. Ni del orgullo, ni del miedo, ni del pasado. Ni de la imagen que se muestra, ni de la opinión que otros formulan. Todo eso pierde su peso cuando uno entiende que lo que realmente importa no se puede ver desde fuera, que el verdadero triunfo no se mide en la aprobación ajena, ni en el control de los eventos, sino en la paz con la que uno atraviesa lo inevitable. Y cuando esa paz se instala, incluso por breves momentos, la vida adquiere otro color. No se vuelve más fácil, ni más justa, pero sí más habitable. Porque uno ya no vive en guerra consigo mismo. Ya no necesita corregir cada injusticia, ganar cada discusión, demostrar cada punto. Descubre que la verdadera firmeza es interna. Y que quien ha conquistado su interior, ya no necesita dominar nada afuera. Hay días en que se olvida. Hay momentos en que la vieja reacción vuelve, el juicio automático, la herida que se abre. Pero ahora hay un saber nuevo que no se borra, que uno puede regresar. A la calma. A la atención. Al silencio. Al espacio donde se decide cómo vivir cada instante.
Ese regreso es el camino. No una meta, sino un hábito. Y cuanto más se anda, más claro se vuelve, que la serenidad no es la ausencia de ruido, sino la capacidad de no perderse en él. Que vivir bien no es evitar los golpes, sino saber cómo pararse después. Y que nada, absolutamente nada de lo que sucede afuera, puede arrebatarle a uno la libertad de elegir cómo responder. Esa elección, hecha una y otra vez, es la verdadera victoria.